Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Este programa es un programa especial. Vamos a dedicarlo a recordar los principales acontecimientos internacionales del año 2023. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Y empezamos con la guerra entre Israel y Hamás, que se inició tras el ataque el 7 de octubre, un terrible ataque terrorista del grupo islamista que llevó la guerra al propio territorio de Israel, ya no solamente a través del lanzamiento de cohetes, sino una operación terrestre que implicó la muerte de más de 1.200 personas israelíes, en buena parte mujeres y niños, con altos actos de crueldad poco vistos, tal vez que se habían visto cometidos por parte del grupo Estado Islámico, ¿no?, en Siria e Irak. Después de eso, Israel, por supuesto, contestó con una ofensiva, primero con bombardeos y después con el lanzamiento de operaciones terrestres. Y hasta el momento se habla de más de 20.000 muertos a estas alturas. Claro que son cifras que vienen del propio Hamás, del Ministerio de Salud, que son gente de Hamás. Pero de todas maneras, más allá de las polémicas, está muy claro que la cantidad de muertos en la población de Gaza, recordemos que son 2.300.000 personas en ese enclave, ¿no? Es una cantidad enorme de muertos y en particular de mujeres y niños. Es una tragedia en ambos lados. Ahora, es una guerra que el miedo es que se extienda, en particular al norte de Israel, desde el Líbano, porque en estos momentos hay también enfrentamientos con el Hezbollah, este grupo libanés chiita creado por Irán, y otros grupos también en Siria, pro-iraníes. Entonces hay el miedo que esta guerra se puede extender, aunque hasta ahora esto ha podido ser contenido de alguna manera. También está, por supuesto, la intervención de los hutíes, que están a 2.000 kilómetros en Yemen, que han lanzado cohetes, misiles, drones contra Israel, aunque con poca suerte hasta el momento, aunque sí están de alguna manera interrumpiendo en parte el tráfico marítimo en la zona del Mar Rojo. Eso también forma parte un poco del escenario de guerra y de las posibilidades que se puede extender más allá. Y otro punto importante de esta guerra es que de alguna manera ha puesto nuevamente en el primer plano a nivel mundial el conflicto israelí-palestino, que no se resuelve porque hasta el momento no hay un Estado palestino. Este tema que de alguna manera estaba siendo olvidado incluso por países árabes o en todo caso por sus gobernantes que habían establecido relaciones diplomáticas con Israel en los últimos años, pues ahora está nuevamente en uno de los primeros puntos de la agenda mundial. Otro punto también importante de esta guerra es que de alguna manera ha expuesto ante el mundo y sobre todo ante los países del llamado sur global, como ahora se le llama a los países subdesarrollados o en desarrollo o países emergentes en un momento dado, pues ha expuesto un poco a este mundo, digamos, la hipocresía occidental, ¿no?, que se ha sido señalado por ellos, incluso por el propio Putin, que ahora busca parecerse como un líder del sur global, que es como los occidentales han sido muy duros, y con razón, sin duda, con Rusia cuando invade Ucrania, estableciendo sanciones muy, pero muy severas. En cambio, con Israel, en general, se han mostrado muy complacientes, a pesar de la violación por Israel del derecho internacional por la ocupación de Cisjordania durante tantas décadas. Y por supuesto también un momento dado también de Gaza y después el bloqueo de Gaza, que ahora se ha vuelto mucho más severo, pero que ha existido entre varios años, ¿no? Por supuesto perjudicando a la población de ese enclave. Y no solamente eso, esta guerra también tiene efectos en la política interna de Estados Unidos, ¿no? Joe Biden está viendo ahora cómo varios demócratas descontentos con la postura de Estados Unidos de apoyo a Israel, a pesar de que Biden al mismo tiempo trata de frenar un poco la ofensiva israelí para que sea lo menos, digamos, costosa en muertos, ¿no?, y heridos en Gaza. Sin embargo, el apoyo de Estados Unidos a Israel es claro, ¿no? Y entonces hay muchos demócratas en Estados Unidos que están descontentos con esa política y podrían eventualmente no votar por Biden cuando sean las elecciones presidenciales en noviembre del próximo año. Así que bueno, ese es el primer acontecimiento que, como pueden ver, tiene varias aristas que no son solamente ligados al propio conflicto entre Israel y Hamás, sino que va mucho más allá. El otro conflicto, por supuesto, es el de Ucrania, que empezó el 2022, en febrero se van a cumplir 2 años, y lo que ha caracterizado el año 2023 es el estancamiento
de la contraofensiva ucraniana. Tras su contraofensiva exitosa en 2022, alrededor de septiembre, en los meses siguientes de 2022, que le permitió reconquistar varios territorios, ¿no? Pues la contraofensiva que se esperaba, que se dio a partir de julio de este año, pues no ha tenido éxito. Rusia se ha atrincherado de manera muy eficaz y Ucrania está sufriendo por la falta de municiones, en particular también de fuerza aérea y también de soldados. Y Rusia, en cambio, sí, tiene una mayor cantidad de municiones y además también de soldados, porque además Rusia, como parte de su política tradicional, que viene de la época de la Unión Soviética, pues no tiene problemas en enviar oleadas, ¿no?, de soldados que mueren, aunque sea para avanzar unos pocos metros. Eso hace que efectivamente el ímpetu ucraniano se haya visto debilitado, a pesar de algunas victorias puntuales tácticas de Ucrania. Por ejemplo, se han destruido muy recientemente un barco importante de Rusia en el Mar Negro. Y bueno, al lado de esto, otra mala noticia para Ucrania, también lo mencionamos en su momento, es que el apoyo norteamericano puede eventualmente fallar por las discrepancias internas, en particular republicanas, el sector más duro de los republicanos, ¿no?, que no es muy favorable al apoyo a Ucrania, y en todo caso lo que quieren que es que si ese apoyo se da, también se den, digamos, una norma que actúe contra la inmigración, ¿no?, masiva que se está dando en estos momentos en Estados Unidos. Y también por el lado de la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea hay también discrepancias, sobre todo por el caso de Hungría, que tiene un gobierno que se resiste a que la Unión Europea apoye financieramente a Ucrania. Y entonces está paralizada este apoyo de la Unión Europea, porque el gobierno de Hungría, como digo, no quiere continuar con ese apoyo. Hay un plan B, sin duda, que ha sido también divulgado en los medios, pero de todas maneras eso constituye un problema para Ucrania. Vamos a ver qué pase por el próximo año, pero en todo caso eso ha sido un poco la tónica de esta guerra un poco estancada en Europa. Y antes de terminar con este rubro de guerras, en Sudán hay una guerra atroz de la que no se habla mucho desde abril. Hay una lucha de poder entre el número 1 y número 2 del régimen militar, ¿no?, entre el jefe del ejército, el número 1 del régimen militar, y el jefe de una milicia paramilitar, que era el número 2 del régimen. Pues ahora están peleándose por el poder. El señor Mohamed Hamdan Dagalo, por un lado, llamado también MT, ¿no?, líder de unas fuerzas de apoyo rápido, y también el general Abdel Fattah al-Burhan, que es el jefe del ejército. Una guerra que ha ocasionado hasta ahora casi 10.000 muertos y por lo menos 6 millones de desplazados. Terrible, que es bueno mencionar, aun cuando, claro, no se hable mucho en estos momentos de ese conflicto. Ya como últimos puntos, no podemos dejar de mencionar la COP28, que se desarrolló en Emiratos Árabes Unidos, ¿no?, y que finalmente ha significado que se llegara a un acuerdo para, digamos, organizar la paulatina salida del mundo respecto de los combustibles fósiles, en particular el petróleo. No se pusieron de acuerdo para decir, bueno, a partir de tal fecha ya no se va a producir, por lo menos masivamente, petróleo, ¿no? Pero sí se ha dicho que la idea es ir reduciendo paulatinamente, ¿no?, la dependencia del mundo respecto, en particular, del petróleo, porque, claro, el petróleo es una de las principales causas de la emisión de gases de efecto invernadero, y lo que se busca es que la temperatura global para fines de siglo no sea mayor de 1.5 grados respecto de la era preindustrial. Y eso implica efectivamente depender cada vez menos del petróleo. En nuestra región, tal vez lo más importante sea la llegada al poder de Javier Milei, este político, una especie de outsider de la política, ¿no?, ultraliberal o libertario, si se quiere, que ha llegado a la Casa Rosada, ha sido elegido en segunda vuelta y desde el 10 de diciembre es presidente de Argentina y ha, pues, por supuesto, lanzado varias medidas que significan un shock, ¿no?, para luchar contra la inflación y el déficit fiscal, y también una especie de decreto nacional de urgencia que existe en Argentina, que incluye una serie de medidas, ¿no?, un mega decreto que muchos consideran que es anticonstitucional. Y además también está presentando un proyecto de ley también con otras medidas y también para que se le conceda facultades legislativas. Recién empieza el gobierno de Milei, pero ha empezado con fuerza, si quiere decir, con la pierna en alto. Bueno, esas son un poco las noticias principales que se han dado en el 2023. Podemos añadir ya para cerrar el aumento de la inmigración, ¿no?, desde el problema de los refugiados que se está dando a nivel mundial, en particular en Europa, gente que llega sobre todo de África, de Asia, pero también en Estados Unidos, ¿no? En los últimos días están habiendo un promedio de 10.000 personas que están llegando a la frontera
entre México y Estados Unidos, y eso está derivando también un problema de política interna muy complicado en Estados Unidos, y por supuesto ese elemento también perjudica las posibilidades de reelección del presidente Joe Biden para el próximo año. Por supuesto, hay muchos más temas para conversar, el tema de la inteligencia artificial, en fin, muchos más otros temas, pero por supuesto tenemos que limitarnos a algunos acontecimientos que han marcado la agenda en este año. Así que sin más, nos despedimos, que tengan un feliz año 2024, que nos vaya bien a todos, a todo el mundo en general, y nos reencontramos precisamente el próximo año. Chau, chau.